Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén listos porque hoy nos sumergimos en un tema que, créanme, es explosivo. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y, por qué no, a chismear un poco sobre el mundo de la farándula turca, esa fuente inagotable de drama, amor, desamor y, por supuesto, triángulos amorosos que nos mantienen pegados a la pantalla. Y el tema que nos ocupa hoy, el título ya lo revela todo. Vamos a destapar, a desentrañar, a poner bajo la lupa el supuesto secreto que ha estado circulando como pólvora en la prensa del corazón turca, un rumor que ha encendido las redes sociales y ha puesto a temblar los cimientos de la farándula. Ozan Kok, el cantante y actor, reveló que Demet Özdemir, la adorada actriz de telenovelas, estaba enamorada de Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones en todo el mundo, incluso mientras estaba casada con él. Sí, lo escucharon bien. Un escándalo de proporciones épicas que involucra a tres de las estrellas más grandes de Turquía, Demet Özdemir, la protagonista de tantas historias que nos han hecho soñar y suspirar, Ozan Kok, el músico y actor que parecía ser el príncipe azul de Demet, y el irresistible Can Yaman, el hombre que ha robado suspiros en todo el planeta. ¿Es esto cierto? ¿Es solo un rumor infundado? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué implicaciones tiene para todos los involucrados? Todo eso y mucho más lo vamos a analizar en este vídeo. Así que siéntense, preparen sus palomitas y abróchense los cinturones, porque esto se va a poner bueno, muy bueno. Antes de sumergirnos en el torbellino de rumores y especulaciones, y como siempre, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traigo lo más candente del mundo del entretenimiento, análisis, chismes, noticias, todo lo que necesitan para estar al día en el apasionante mundo de las celebridades. Suscríbanse, es la mejor forma de no perderse nada. Ahora sí a lo que vinimos. Para entender este escándalo en toda su magnitud, es necesario que retrocedamos un poco en el tiempo, que desempolvemos el álbum de fotos y recordemos los momentos clave de esta historia. Y todo comienza con ***, el cuento de hadas que se convirtió en un cuento con drama, Demet Özdemir y Ozan Kok ***. Agosto de 2022. Un cuento de hadas. Una ceremonia de ensueño. La boda de Demet Özdemir y Ozan Kok fue el evento del año en Turquía. Todos, desde los fanáticos hasta los medios de comunicación, pasando por el mundo de la farándula, creíamos estar presenciando el nacimiento de una pareja perfecta. Dos almas gemelas unidas para siempre, una historia de amor digna de una telenovela, llena de felicidad, armonía y promesas de un futuro radiante. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de felicitación. Se les veía felices, enamorados, radiantes. Parecían ser la pareja ideal. Pero como suele suceder en el mundo de la farándula, y en la vida misma, la superficie a menudo esconde secretos y complejidades. La relación entre Demet y Ozan, que en apariencia era sólida y estable, al parecer, tenía fisuras. Quizás las presiones de la fama, las agendas apretadas, las personalidades incompatibles, o tal vez, simplemente, el amor no fue suficiente. Lo cierto es que a pesar de la fachada de perfección, algo no estaba del todo bien. Las primeras señales de alerta comenzaron a aparecer en los medios de comunicación a principios de 2023. Rumores de crisis, de discusiones, de desencuentros. Aunque la pareja intentaba mantener la calma y negar cualquier problema, la realidad era inevitable. La noticia de su separación, a principios de ese mismo año, cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. El cuento de hadas había llegado a su fin. ***, la conexión innegable, Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus ***. ¿Y qué tiene que ver Can Yaman en todo este drama? Para quienes no estén familiarizados con la historia, o para quienes no se hayan dejado cautivar por la magia de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie de televisión Erkencikus en 2018. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando corazones en Turquía y en muchos otros países. La química entre ellos en la pantalla era innegable, una chispa que saltaba de la televisión a las casas de los televidentes. Los personajes que interpretaron, Sanem y Can, enamoraron a la audiencia con su historia de amor, sus miradas cómplices, sus diálogos apasionados. La conexión entre Demet y Can era evidente, tanto que la especulación se hizo inevitable. ¿Era todo actuación? ¿O había algo más?
Los fanáticos de la serie y el mundo entero comenzaron a especular sobre un posible romance fuera de la ficción. Las redes sociales se inundaron de rumores, de fotografías que parecían confirmar la conexión, de vídeos que analizaban cada mirada, cada gesto. Los fanáticos estaban convencidos de que Demet y Can estaban enamorados en la vida real. En su momento y para acallar los rumores, ambos negaron cualquier relación sentimental, afirmando que eran solo amigos y compañeros de trabajo, que la química en pantalla era fruto de su profesionalismo y de la conexión que habían logrado como actores. Sin embargo, las especulaciones nunca cesaron, alimentadas por la cercanía que se veían en eventos, entrevistas y en las propias redes sociales, donde publicaban fotos juntos, en ocasiones con mensajes que parecían alimentar aún más las esperanzas de los fans. *** El supuesto secreto revelado, la confesión de Ethan Cook, ***. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado, donde el drama se intensifica y donde los rumores alcanzan su punto álgido. Según el rumor que ha sacudido la farándula turca, Ethan Cook, en un momento de sinceridad, habría revelado a su círculo cercano que Demet nunca olvidó a Can Yaman. Que incluso durante su matrimonio, aún sentía algo por él. La noticia obviamente corrió como la pólvora. Las redes sociales enloquecieron, los medios de comunicación turcos se hicieron eco de la noticia, y el escándalo se convirtió en el tema de conversación número 1 en Turquía. Los programas de televisión dedicaron horas de emisión al tema, los portales de noticias publicaron análisis y especulaciones, y los fanáticos de los involucrados se dividieron en bandos, defendiendo a sus ídolos y criticando a los supuestos culpables. ***, ¿dónde están las pruebas? La fragilidad de los rumores ***. Ahora bien, ¿dónde están las pruebas de esta supuesta revelación? ¿Qué hay de cierto en todo esto? La respuesta hasta el momento es que no hay pruebas contundentes. No existen declaraciones oficiales de Ethan Cook confirmando o negando estos rumores. No hay grabaciones, no hay entrevistas, no hay documentos que avalen la veracidad de la información. Sin embargo, la prensa turca, siempre ávida de chismes y de noticias jugosas, ha estado publicando supuestas fuentes cercanas a Ethan Cook, quienes afirman que sí, que el cantante estaría muy decepcionado y dolido por la situación. Que se siente traicionado, engañado, y que la revelación de Demet lo habría devastado. Estas fuentes anónimas, que a menudo son la base de los rumores en el mundo de la farándula, han alimentado aún más las especulaciones y han avivado las llamas del escándalo. Es importante recordar que la prensa del corazón, en cualquier parte del mundo, a menudo se basa en rumores y en fuentes no verificadas. La exageración y la sensacionalización son herramientas comunes para generar interés y aumentar las audiencias. Por lo tanto, es fundamental tomar estas noticias con cautela y ser conscientes de que la verdad, a veces, puede estar muy lejos de lo que se publica. ***, ¿y qué pasa con Can Yaman? La postura del galán ***. Can Yaman, por su parte, tampoco se ha pronunciado al respecto de manera directa. El actor, que ha mantenido un perfil bajo en los últimos años, ha evitado hacer comentarios sobre la vida personal de Demet Özdemir o sobre los rumores que la involucran. Sin embargo, su silencio ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que es una forma de evitar el escándalo y de no alimentar más las especulaciones. Otros, por el contrario, piensan que su silencio es una señal de que hay algo de verdad en los rumores. Lo que sí sabemos es que después del éxito de Erkenci Kuş, los dos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia para impulsar su carrera y conquistar nuevos mercados, mientras que Demet continuó su exitosa trayectoria en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. Aunque no se han visto públicamente juntos en mucho tiempo, las redes sociales siempre están atentas a cualquier interacción entre ellos. Los fanáticos, siempre esperanzados, analizan cada like, cada comentario, cada gesto que pueda indicar una posible reconciliación o al menos una amistad. ***, una segunda oportunidad para el amor. La especulación de los fans ***. Lo cierto es que desde la separación de Demet y Ethan, los fanáticos han vuelto a especular sobre una posible reconciliación entre Demet y Can. ¿Será posible? ¿Hay una segunda oportunidad para el amor entre ellos? Las redes sociales se han inundado de mensajes, de vídeos y de fotografías que celebran la posibilidad de que la pareja de Erkenci Kuş vuelva a estar junta. Es importante recordar que tanto Demet como Can son personas adultas, con sus propias vidas, sus propias carreras y sus propias decisiones.
Tienen derecho a amar a quien quieran, a estar con quien quieran y a tomar las decisiones que consideren correctas para su felicidad. Las especulaciones de los fanáticos, aunque comprensibles, no deben interferir en sus vidas personales. Asterisco asterisco las implicaciones del escándalo, fidelidad, honestidad y la imagen pública asterisco asterisco. Si los rumores son ciertos, si Demet Özdemir realmente sintió algo por Can Yaman durante su matrimonio con Oğuzhan Koç, esto plantearía muchas preguntas sobre la fidelidad, sobre la honestidad en las relaciones y sobre la complejidad de los sentimientos humanos. En primer lugar, la fidelidad en una relación sentimental. ¿Qué significa ser fiel? ¿Es solo no tener relaciones sexuales con otra persona, o implica también no sentir atracción, no tener pensamientos o fantasías sobre otra persona? En segundo lugar, la honestidad en las relaciones. Es importante ser honesto con la pareja sobre los sentimientos que se tienen por otras personas. ¿O es mejor guardar silencio para no causar dolor o conflicto? En tercer lugar, la complejidad de los sentimientos humanos. A veces las personas se sienten atraídas por otras, incluso cuando están comprometidas en una relación. Los sentimientos son impredecibles y no siempre se pueden controlar. Además, este escándalo afectaría la imagen pública de los tres involucrados. Oğuzhan Koç, que ha sido retratado como el perdedor en esta historia, se vería afectado por el dolor y la traición. Demet Özdemir sería criticada por supuestamente engañar a su esposo, aunque no haya pruebas. Y Can Yaman, aunque no esté directamente involucrado, tendría que lidiar con las consecuencias de este supuesto romance. La imagen pública de las celebridades es un activo muy valioso, y cualquier escándalo puede dañarla. Es por eso que las estrellas a menudo se esfuerzan por mantener una imagen impecable, para proteger su reputación y sus carreras. Asterisco asterisco la fragilidad del amor y el escrutinio público asterisco asterisco. Es importante tomar todo esto con cautela. Como mencioné, hasta ahora no hay pruebas concretas. Podría ser solo un rumor, un chisme inventado para generar polémica y aumentar la audiencia. La prensa turca a veces exagera y sensacionaliza las noticias, con el fin de generar más interés. En cualquier caso, este escándalo nos recuerda lo complicado y a veces impredecible que es el amor. Nos muestra que las relaciones sentimentales pueden ser frágiles y que a veces, las personas se sienten atraídas por otras, incluso cuando están comprometidas. Nos invita a reflexionar sobre la fidelidad, sobre la comunicación en pareja y sobre la importancia de ser honestos con uno mismo y con los demás. Además, este tema nos muestra cómo la vida de las celebridades está expuesta al escrutinio público. Cualquier rumor, cualquier chisme, puede convertirse en una noticia de alcance mundial. Las redes sociales, por un lado, conectan a los fanáticos con sus ídolos, pero por otro, también pueden ser una fuente de especulaciones y desinformación. Asterisco asterisco conclusión, el drama continúa asterisco asterisco. En resumen, el supuesto secreto que ha salido a la luz es un recordatorio de que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece, y que a veces, las historias de amor y desamor pueden ser mucho más complejas de lo que imaginamos. Hemos explorado los rumores, analizado las posibles implicaciones y, sobre todo, hemos tratado de entender el contexto de este drama que ha sacudido la farándula turca. La verdad, como siempre, está por verse. Quizás nunca sepamos la verdad completa. Quizás el tiempo se encargue de revelar la verdadera historia. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Creen que Demet Özdemir realmente sentía algo por Can Yaman? ¿Creen que Oğuzhan Koç se equivocó al hacer esa revelación? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. No se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Y recuerden, suscríbanse. Hasta la próxima.